«¿Qué te pasa, niña?», me preguntó él. «Es ese viejo horrible», exclamé yo. Él se puso furioso e inquirió: «¿Qué te estaba haciendo ese cerdo?». «Vámonos, vámonos pronto de aquí», respondí con desesperación. «No discutamos». Yo había visto a Sir Hugo cruzar el jardín hacia nosotros. No sé cómo sucedió, pero de algún modo salimos por la puerta del frente, subimos al automóvil de Harry, que él tenía aparcado allí, y nos lanzamos a toda velocidad alejándonos de la plaza. Hasta ese momento me sentía salvo y feliz. Fuimos hasta Hampstead y nos detuvimos cerca del río. El lugar estaba muy tranquilo y no había nadie en el lugar porque era muy tarde. No había luna, solo muchas estrellas que brillaban por encima de los árboles y se reflejaban en el agua del río. Parecía que estuviéramos en el campo y no en las afueras de Londres. «Si me permites, fumaré un cigarro», dijo Harry. «Sí, por supuesto», contesté. «¿Tú no fumas?», preguntó él. «No», contesté. «Me alegro». «¿Por qué? ¿No te gustan las mujeres que fuman?». «Oh, como regla general, no me preocupa», contestó él. «Pero creo que no me gustaría verte a ti fumar». Yo le dije que entonces me alegraba mucho de no hacerlo. «¿Lo dices en serio, Maxine? ¿Te importa lo que yo piense?». Le confesé que me gustaría mucho que pensara bien de mí. «¿Por qué quieres eso?», me preguntó. Yo le contesté que no sabía, pero que pensaba que él era un hombre maravilloso. Cuando dije eso, él exclamó: «Oh, Dios mío». Lo pronunció en un tono extraño de voz y arrojó su cigarrillo, aunque solo le había dado 2 o 3 fumadas. Puso en marcha el automóvil y nos dirigimos hacia la casa a gran velocidad. No dijo una sola palabra y no sé por qué, pero yo tampoco encontré qué decir. Me pregunté si estaría enfadado, aunque no me pareció que lo estuviera. Cuando volvimos a la Plaza Grosvenor, la orquesta seguía tocando y vimos, a través de las ventanas abiertas, a la gente bailando. Él aparcó el automóvil del otro lado de la calle. Se volvió hacia mí y preguntó: «¿Te sientes mejor ahora?». «Sí, mucho mejor, gracias». Entonces lanzó una especie de gemido y exclamó: «Oh, Maxine». Puso un brazo alrededor de mis hombros y me besó. Fue algo maravilloso, totalmente diferente al beso que Timmy me había dado. Antes que pudiera decir nada, antes que hubiera comprendido siquiera lo sucedido, él había abierto la puerta del automóvil y nos dirigíamos de regreso a la casa. Todos estaban bailando y riendo. Yo todavía no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo cuando me encontré bailando con Lord Rustin. No sé lo que dijo o si le contesté, pero en cuanto pude escapé hacia mi dormitorio, que por fortuna estaba vacío. Cerré la puerta y me arrojé en la cama. Y aquí estoy, pensando en Harry y en ese beso maravilloso, increíblemente maravilloso. Harry no se ha acercado a mí, ni siquiera ha venido a la casa. He estado esperando todo el día, esperando que apareciera en cualquier momento. Cada vez que ha sonado el teléfono me quedé escuchando, pero las llamadas fueron siempre para tía Dorothy. Entonces, por fin, Newman, el mayordomo, anunció: «Le llaman por teléfono, señorita». Ni siquiera esperé a que me dijera quién era. Corrí a la salita, donde sabía que podía hablar sin interrupciones. Cerré la puerta y me dirigí al escritorio. Esperé en silencioso momento antes de descolgar la bocina. En el corazón sentía las emociones en el pecho. Es una sensación muy agradable esperar un momento cuando uno piensa que va a oír a alguien maravilloso. «Hola», contesté por fin. «Hola, ¿eres tú, Maxine?», preguntó la voz de Timmy, y yo hubiera podido llorar de frustración. «Ah, eres tú», exclamé sin pensar. «Pareces desilusionada. ¿Esperabas la llamada de otra persona?». No, tuve que decir, aunque la verdad era que yo esperaba que fuera Harry. «¿Puedes cenar conmigo esta noche?», preguntó él. «Sí, con mucho gusto», contesté, porque todo parecía indicar que Harry no iba a hablarme. Acepté. Eran ya las 7 de la noche y el día se me había hecho eterno. Tía Dorothy se había estado quejando todo el día de los destrozos que había ocasionado en la casa la fiesta del día anterior.
y los sirvientes andaban malhumorados por el exceso de trabajo. Timmy dijo que iría a buscarme en 1 hora. Yo me puse mi vestido menos atractivo, el que menos me gustaba, pero toda mi ropa nueva es tan bonita que el vestido tuvo el efecto de alegrarme un poco. Timmy se presentó de muy buen humor, me informó que había reunido un grupo muy divertido, y todos juntos fuimos a diferentes partes. El grupo estaba formado por gente muy simpática, y si no hubiera estado tan deprimida, creo que me hubiera divertido mucho. Pero no dejaba de preguntarme por qué no había llamado a Harry. No podía creer que se hubiera olvidado de mí, y yo quería hablar con él de lo sucedido la noche anterior. Entonces pensé que tal vez mi beso había significado tan poco para él como significó el beso de Timmy para mí. Las cosas eran a veces complicadas y difíciles de entender. Me sentí muy deprimida. «Toma un trago para que te animes», sugirió Timmy. Y lo hice. Tomé 2 cócteles y después varias copas de champaña. Entonces las cosas empezaron a importarme cada vez menos. Fuimos a varios clubs, algunos de ellos con variedades vulgares y otros llenos de hombres y mujeres de aspecto extraño. Por último nos dirigimos a una casa particular, donde un amigo de Timmy ofrecía una fiesta. Esta era en el desván, que un amigo llamado John había convertido en un cuarto muy atractivo, pintando todos los muros de color rojo brillante y colocando cortinas de piel negra. Nos sentamos en el suelo y nos sirvieron un ponche caliente, al que habían agregado el contenido de varias botellas aportadas por los invitados. El gramófono tocó música moderna, y todos empezamos a hablar de temas extraordinarios. Al menos a mí me lo parecían, aunque no entendía una sola palabra, pero todo sonaba muy intelectual. 2 o 3 de los invitados hicieron pequeños números. Un hombre tocó el banjo, y lo hizo muy bien. Los otros no me parecieron muy buenos. Empecé a ver todo muy nublado, porque Timmy seguía sirviéndome vasos de ponche caliente, que sabía muy bien, pero me hizo sentir mucho sueño. Por fin Timmy dijo: «Vamos ya a casa, Maxine». Cuando subí al taxi me di cuenta de que los demás se habían quedado y estábamos solos Timmy y yo. Estaba tan adormilada que descansé mi cabeza en su hombro. Entonces, entre sueños, creí sentir que él me besó otra vez. No tuve fuerzas para rechazarlo porque estaba muy cansada. De pronto el taxi se detuvo y me di cuenta de lo que había hecho. «¿Junto a su casa?» «No, Timmy, quiero ir a mi casa», dije. «Solo un momento, Maxine», suplicó. «Por favor, no», dije. Pero empezó a besarme con más fuerza. Yo, aferrada, forcejeé y logré zafarme de él. Creo que empecé a llorar. Había sido un día tan horrible y me sentía tan triste por no haber visto a Harry. Timmy, de pronto, se detuvo con expresión avergonzada. «Pobre Maxine», dijo. «Soy un animal. Perdóname, nena. No llores», suplicó, y ordenó al hombre del taxi que nos llevara a la plaza Grosvenor. Cuando llegamos había logrado calmarme un poco. Bajé del auto y me despedí de él. «Buenas noches, Timmy». Él dijo que me llamaría por la mañana y que tratara de no estar triste. Abrí con mi llave. La casa estaba en completo silencio. Esta vez no tomé el elevador, temiendo hacer ruido, así que subí por la escalera. Al llegar al primer piso oí que alguien abría la puerta en la planta de arriba y pensé: «Debe ser tía Dorothy. No puedo permitir que me vea, porque he estado llorando y me hará toda clase de preguntas». Así que me quedé inmóvil. Entonces, al escuchar que alguien se movía, me metí en un pequeño nicho, junto a una estatua que hay a la entrada del salón. En el piso de arriba apareció una luz, procedente de una puerta, y al abrirse vi a tía Dorothy de pie en el umbral, con su larga bata de terciopelo blanco bordeada con Marta Cebellina. Había un hombre con ella, pero por un momento no pude verlo. Entonces la oí decir casi en un murmullo: «Querido, no necesitas irte todavía. Es muy temprano. Debo hacerlo. Ten cuidado, alguien podría oírte». Al decir esto, él se dio vuelta y bajó a toda prisa por la escalera. Y yo me quedé inmóvil, demasiado estupefacta hasta para pensar, porque al pasar él junto a mí, vi que era Harry. No puedo expresar mis propios pensamientos.
mucho menos pensar con coherencia y, sin embargo, desde luego, ahora lo entiendo. Qué ingenua he sido desde el principio y qué tonta deben creerme todos. Era evidente que todos sabían que Harry era amante de tía Dorothy, menos yo. Qué palabra tan graciosa es amante. Solíamos hablar de amantes en la escuela. Por supuesto, las chicas francesas que estudiaban conmigo esperaban tener uno cuando crecieran. Pero de algún modo, la palabra no tenía significado real para mí. Ahora he descubierto que amante significa Harry. Todo me parece horrible. Al mismo tiempo, estoy tratando de no ponerme histérica ni portarme como una tonta sobre lo que sucede. He leído muchos libros sobre la alta sociedad y, por supuesto, yo sabía que en ella las mujeres tienen amantes, pero de algún modo resulta diferente cuando uno conoce a la gente. Yo no esperaba que tía Dorothy, porque es mi tía, fuera infiel al tío Lionel. Yo sé que todo esto suena como si viviera yo en el siglo pasado, mas no puedo evitar tener ideas un poco anticuadas sobre la fidelidad. Yo sé que me sorprendió muchísimo cuando mamá me comunicó que planeaba casarse. Me daba cuenta de que ella era muy bonita y que mucha gente la admiraba. Sin embargo, no podía imaginármela viviendo con un hombre, ni podía pensar que un hombre pudiera hacerle el amor, y eso que no era infiel a nadie. Todo es tan difícil de aceptar, aún ante mí misma. No puedo pensar en nada. No hago nada más que ver el rostro de Harry cuando me besó. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a poder enfrentarme a él, sabiendo lo que sé? Por supuesto, ese beso no significó nada para él. ¿Cómo podría significarlo cuando él está acostumbrado a alguien tan hábil y tan atractiva como tía Dorothy? Pero como quisiera que él nunca me hubiera besado, porque entonces yo habría seguido pensando que los besos eran como los que me ha dado Timmy, aburridos y desilusionantes. En cambio, pero ya no pensaré más en eso. Debo tratar de dormir. He tenido un día extraordinario. Han pasado muchas cosas y quiero aclararlas en mi propia mente. Desde luego, no pude dormir anoche. Me la pasé acostada, pensando y pensando. Pero cuanto más pensaba, más complicada me parecía la vida. Me levanté a las 8 y me bañé. Estaba ya vestida cuando Eleanor vino a despertarme a las 9:30. Me sorprendió, pero le expliqué. Se sorprendió, pero le expliqué que iba a pasar el día fuera de casa, y le pedí que de algún modo me disculpara con tía Dorothy. Ella pensó que yo debía tener una cita con algún muchacho, así que se mostró muy comprensiva y deseosa de ayudarme. Entonces bajé corriendo por la escalera y salí de la casa sin ver a nadie. Nunca había estado en Londres a esa hora tan temprana. Las calles se veían más vacías y el aire parecía mucho más fresco y limpio. Caminé por el parque largo tiempo, mirando a los jinetes que paseaban a esa hora, hasta que creí ver entre ellos a uno de los amigos de tía Dorothy. Así que me bajé corriendo por la plaza Berkeley y pasé de allí a la calle Bond. Es solo cuando caminando por una de las calles de Londres que se da cuenta de lo fascinante que es. Todas las casas son diferentes, algunas son extrañas y misteriosas, como si poseyeran toda clase de viejos secretos. Caminé y caminé, hasta que me encontré en una especie de mercado, compuestos a ambos lados de la calle, donde la gente ofrecía a gritos su mercancía. De pronto sentí que tenía mucha hambre y miré mi reloj. Eran ya la 1:30. Decidí que debía buscar algún lugar donde almorzar. Ya lo había hecho muchas veces en Londres, con tía Dorothy y sus amigos, pero siempre en lugares como el Ritz o el Carlton, y desde luego no quería ir sola a un sitio así. Caminaba yo por calles tan angostas y extrañas que adiviné que debía estar en el Soho, porque la mayor parte de los negocios eran italianos o franceses. Me asomé a uno o dos de los pequeños restaurantes que había por allí. Algunos estaban llenos de gente, otros olían demasiado a grasa de cocinar. Por fin, en una esquina, vi uno que parecía muy tranquilo. Entré y un viejo camarero italiano me condujo a una mesa en un rincón. Todas eran mesas largas donde podían sentarse unas 8 personas. En la mía solo había un hombre, en el extremo opuesto, que leía un periódico llamado Avance. En el otro lado del salón se hallaban 2 mujeres bastante viejas,
pero arregladas de forma por demás extraña. Una estaba muy pintada, con pintura azul en los párpados y mejillas muy blancas, muy sonrosadas, y la cabellera oxigenada más espantosa que es posible imaginar. La otra tenía cabello claro y un sombrero rojizo, que hacía un horrible contraste con él. Dejaron de hablar cuando yo entré, para mirarme de arriba a abajo, y eso me hizo sentir muy turbada. Sin embargo, el camarero llegó a toda prisa con el menú, y yo ordené una omelette y un pequeño filete. Me preguntó qué quería beber, y decidí tomar un vino italiano, que era absurdamente barato, pues costaba 2 chelines. Pero cuando lo pedí, el hombre dijo que tenía yo que pagar por adelantado, porque ellos no tenían licencia para vender vinos, y debían mandar comprarlo enfrente. Abrí mi bolso de mano y encontré que solo tenía un billete de 5 libras. Cuando se lo di, el camarero pareció muy sorprendido, y las 2 mujeres murmuraban entre ellas. El camarero llevó el billete al propietario, un hombre gordo que estaba sentado junto a la caja. Él también lo examinó con mucho cuidado. No pude evitar pensar lo terrible que habría sido que resultara un billete falsificado. Finalmente quedaron convencidos de que era bueno, y el camarero se echó a correr al otro lado de la calle, con él en la mano. Mi omelette no tardó en llegar y me alegré mucho porque ya estaba desfalleciendo de hambre. Terminaba ya de comer cuando se acercó a mí la mujer del cabello oxigenado, y sentándose junto a mí me dijo: «Perdóneme, señorita, ¿no tendría usted una estampilla de correos que pudiera obsequiarme?». Yo le dije que lo sentía mucho, pero que no tenía ninguna estampilla a la mano. La mujer entonces me contó que quería escribirle a su hermana porque estaba muy enferma. Pronto moriría de neumonía y tenía 5 hijitos, todos los cuales estaban muriendo de hambre. Terminó diciéndome: «¿Sería mucho pedirle que me prestara un poco de dinero para ir a verlos?». Antes que yo pudiera decir nada, el hombre que estaba en el otro extremo de la mesa bajó su periódico y gritó: «Basta ya con eso, o haré que la echen de aquí». Yo me había olvidado de su presencia y me sorprendió mucho al escucharlo. Pero la mujer, furiosa, se puso de pie en el acto y se volvió hacia él, diciendo con voz sarcástica: «Así que estaba escuchando, señor entremetido. Le diré». «Cállese», la interrumpió él. «Ya escuchó lo que dije». Para mi sorpresa, ella levantó sus guantes y su bolso y se alejó de allí. Fue a reunirse con su amiga y las 2 salieron, molestas. El hombre se volvió hacia mí y me dijo: «No debe prestar oídos a historias como esa». «Entonces, ¿no era cierto lo de su hermana?», pregunté. «Claro que no. Ella vio que usted tenía dinero y decidió quitárselo de un modo o de otro». Después de darle las gracias por haberme librado de la mujer, él me preguntó qué hacía por allí y si estaba buscando trabajo. «No», contesté, «solo me fugué de casa por un día». Él rió de buena gana, comentando que había hecho eso 6 años antes y nunca había regresado. Le pregunté por qué lo había hecho. «Porque tenía que proteger mis convicciones», me contestó. Empezamos a conversar y me pareció un hombre muy interesante. Sus padres eran personas respetables, pero lo consideraban a él un bolchevique y lo habían desheredado. Él había escrito un libro sobre el pensamiento progresista y sus padres se habían escandalizado con sus ideas. Se llamaba Ivor Bergen y su abuelo era ruso. Me preguntó sobre mi propia vida y yo le conté todo sobre tía Dorothy. Él se mostró muy despreciativo hacia ella, aunque no la conocía. Me explicó que él menospreciaba ese tipo de vida. Cuando empezó a hablar, sus ojos relampagueaban. Tome, por ejemplo, a los hombres de ese grupo. ¿Qué hacen con su existencia? Nada. Si usted les pregunta qué quieren hacer, le dirán que lo único que les interesa es ser felices y tener dinero. Pero, ¿tratan de ganarlo? Claro que no. Son parásitos que viven del dinero que sus padres ganaron antes que ellos nacieran. No tienen ambiciones, carecen de ideales y nada les preocupa, más que comer, beber y tener mujeres. Cuando medité un poco en lo que decía, sentí que era la estricta verdad, que todos debíamos hacer algo útil en la vida y ambicionar algo. Después de que habíamos hablado durante un largo rato, Ivor me dijo: «Venga a Chelsea conmigo. Voy por ese rumbo ahora y la presentaré con algunas personas que realmente piensan. No creo que haya conocido muchas de ellas». Yo contesté que iría encantada. Pagué mi cuenta y salimos a la calle. Le pregunté si íbamos a tomar un taxi.
Cielos, no, contestó él. Tomaremos un autobús. Así que nos fuimos en autobús hasta Chelsea. Yo nunca había subido a un autobús y debo confesar que fue muy divertido, aunque un poco lento. Cuando pasamos por Piccadilly, no pude evitar asomarme para ver si veía a alguien conocido saliendo del Ritz. Pensé en lo gracioso que sería que tía Dorothy me viera, pero como sucede siempre, cuando una quiere ser vista, nadie lo hizo. Bajamos del autobús y caminamos por una callecita hasta llegar a unas casas pequeñas y sucias. Entramos en una de ellas y subimos hasta el último piso. Las escaleras eran desvencijadas y me tropecé varias veces con los agujeros que había en el linóleo. Ivor comentó riendo: «Se nota que está usted acostumbrada al mármol de los palacios». Luego llamó a una puerta y alguien ordenó que entráramos. Entramos en el desván más grande que he visto en mi vida, con un enorme tragaluz que le proporcionaba suficiente luz. Había un gigantón con barba, pintando en un caballete. «Hola, Ivor», saludó. «Pasa. ¿Quién viene contigo?» Ivor me presentó y el hombre barbado dijo: «Siéntese y póngase cómodos. Hay café en la hornilla». Sentados alrededor del fuego había otro hombre y una linda muchacha a la que llamaban Poppy, de cabello muy oscuro, peinado en trenzas y sujeto por detrás de las orejas. Me saludaron, pero Ivor no hizo presentaciones muy formales, sino que se limitó a decir: «Ella es Maxine, una amiga mía. Sírvanle café». Me sirvieron el café y todos empezaron a hablar de libros y de política. La verdad es que no entendía yo ni la mitad de lo que decían. Tenían ya un buen rato hablando cuando Poppy exclamó: «¡Caramba! Tomemos un trago». El hombre barbado respondió: «No es posible, Poppy. No tendré un penique hasta que me paguen el próximo miércoles». «Yo tengo 6 peniques», dijo ella. «¿Tiene alguien algo más?» Yo repuse que tenía dinero, pero Ivor protestó diciendo: «Nada de eso. Tú hoy eres invitada. No puedes pagar». «Claro que no», protestaron todos. «No lo permitimos nunca cuando alguien viene por primera vez». Yo me sentí un poco turbada por haber ofrecido mi ayuda. Por fin lograron reunir algún dinero entre ellos y el hombre llamado George fue a comprar algo de beber. Trajo ginebra en un vaso alto y se la dividieron entre ellos, por partes iguales. Yo no tomé porque no me gusta la ginebra, pero me sirvieron más café. Por fin dije que tenía que volver a casa. Poppy me preguntó dónde vivía y yo contesté: «En la Plaza Grosvenor». «Querida mía, ¿quién fuera tú?», comentó ella riendo. Todos empezaron a hablar sobre los ricos ociosos, y yo me sentí avergonzada de ser uno de ellos. Ivor bajó conmigo, después de que me despedí de los demás. Quería que volviera yo en autobús, pero no me sentí con valor para tomar uno sola. Así que me consiguió un taxi. Me dio su nombre y su dirección, por si quería volver a verlo, y me marché. Por supuesto que quiero volver a verlo. Me pareció un hombre muy decente y muy interesante. Mientras bajábamos le pregunté si no vendría algún día a almorzar en casa conmigo. Él me respondió que por nada del mundo haría una cosa así, pero que si le llamaba por teléfono iría a buscarme y podríamos comer en el Soho. Cuando llegué a la casa descubrí que nadie me había echado de menos y que tía Dorothy había salido a cenar. Yo cené en mi cama, no porque estuviera cansada, pero no me gustaba la idea de hacerlo sola en el enorme comedor, con el mayordomo y los lacayos sirviéndome. Hubiera preferido quedarme con Ivor y sus amigos. Me parecen gente muy interesante y mucho más vitales que otras personas que he conocido, y no gritan y se ríen de forma constante, como los amigos de tía Dorothy. Supongo que ella salió con Harry. No quiero pensar en él. He tratado todo el día de no pensar en él, pero me temo que no podré dejar de hacerlo ahora que estoy sola de nuevo. He visto a Harry y he logrado decirle con tranquilidad: «¿Cómo estás?». Traté de evitarlo algunos días y lo logré con bastante éxito. Eleanor investigaba para mí, todos los días, quién estaba invitado a almorzar o a cenar. Si Harry estaba entre los invitados, inventaba alguna disculpa para salir. En el almuerzo de hoy había solo 6 invitados, todos ellos muy aburridos. Estaba hablando con ellos en el salón y entonces, justo cuando Newman iba a anunciar que el almuerzo estaba servido, la puerta se abrió y entró Harry. Yo sé que es una tontería, pero me puse escarlata. Lo sé. Mi corazón dio un vuelco y latió dentro de mí más aprisa. Harry se dirigió a tía Dorothy y preguntó: «¿Puedo almorzar con ustedes, Dolly, aunque no me hayas invitado?».
Por supuesto, querido. Me alegro tanto que hayas venido. ¡Qué encantadora sorpresa!, exclamó con esa voz de ronroneo con la que siempre le hablaba a él. Ella lo presentó con todos. Harry entonces me dijo: «Hola, Maxine». Extendió la mano hacia mí, pero yo pretendí que no la veía y me limité a contestar: «¿Cómo estás?». Apresuradamente empecé a ofrecer cigarrillos a los presentes, a pesar de que todos tenían uno en la mano. Creo que él debe haber comprendido que algo me había alterado, pero no dijo nada. Sin embargo, durante el almuerzo me estuvo mirando todo el tiempo, con una expresión extraña. Cuando terminamos de almorzar, sospeché que trataría de hablar conmigo, así que antes que los invitados se marcharan, subí a mi habitación, me puse un sombrero y un abrigo y salí de la casa. Confieso que fue una cobardía de mi parte huir, pero yo no podía hablar con él con naturalidad, y menos bromear o reír. Me doy cuenta de que lo sucedido me ha alterado de una forma terrible. En los libros la heroína siempre se enamora de un hombre que está enamorado de otra mujer, pero lo que me pasa a mí es diferente. Hay algo indecente en amar a un hombre enamorado de la tía de una. Resultaría muy divertido si no me sintiera tan afectada por lo sucedido. He descubierto que es inútil huir de las cosas en la vida. Nos alcanzan tarde o temprano, sin importar cuánto trate una de huir de ellas. Cuando volví a la casa de mi caminata, todo parecía muy tranquilo y silencioso, de modo que pensé que no había nadie. Decidí ir a escribir algunas cartas en el saloncito que se usa solo en las mañanas. Abrí la puerta y allí estaba Harry, ni más ni menos, solo. «Oh», exclamé, «¿en dónde está tía Dorothy?». «Fue a una junta de uno de los comités a que pertenece», contestó él, «y volverá hasta después de las 6». «Oh», volví a decir, y me di la vuelta para salir, pero él me detuvo diciendo: «No te vayas, Maxine, quiero hablar contigo». «¿De qué?», pregunté. «No hay nada de qué hablar». «Claro que sí», protestó él. «¿Qué te sucede?». «Nada», contesté, lo cual debe haberle parecido muy irritante. Detesto a la gente que asegura que no le pasa nada cuando sabe perfectamente que no es así. Pero Harry no pareció molestarse, sino que me preguntó con mucha gentileza: «Cuéntame, Maxine, ¿estás enfadada conmigo porque te besé?». Yo respondí que no, pero tal vez por la forma en que lo dijo, o tal vez porque estaba hablando de besos, me sentí extraña y temblorosa, como me había sentido esa noche. «¿Qué es entonces, Maxine?», inquirió y se acercó más a mí. Yo me sentía aterrorizada al pensar que tal vez trataría de besarme otra vez, porque sabía que no se lo impediría. A pesar de todo, pienso que es odioso desear besar a un hombre que pertenece a otra. «Cuéntame, Maxine», insistió él, y ambos permanecimos de pie, inmóviles, mientras algo eléctrico parecía temblar en el aire. Sentía deseos de llorar y también deseos desesperados de olvidarme de todo, excepto de que Harry estaba conmigo. Pero, por supuesto, no podía olvidarlo. De pronto algo pareció estallar dentro de mí y me sentí furiosa. «Si quieres saberlo», le espeté, «es porque he descubierto lo que hay entre mi tía Dorothy y tú. Debí salir de su dormitorio el otro día, pero no quiero hablar de eso, ni quiero tener nada que ver contigo». Harry palideció, pero no dijo una sola palabra, y yo continué diciendo: «Tal vez ahora me dejarás en paz». Una vez que dije eso, salí de la habitación y cerré de un portazo. Cuando estuve afuera, empecé a llorar. Subí corriendo por la escalera y me encerré con llave en mi dormitorio. Lloré por horas enteras, hasta quedar hecha una ruina. Supongo que ahora Harry no volverá a hablarme, y aunque sé que hice lo correcto, me siento profundamente desventurada. He visto a Ivor de nuevo, y ha dicho las cosas más terribles sobre todos mis amigos, no contra alguien en particular, sino como conjunto. En apariencia es la alta sociedad de este país la que está arruinando al mundo. Yo no veo por qué, pero Ivor dice que así es. Por supuesto, es muy difícil juzgar por una misma, desde un punto de vista exterior. Yo le pregunté qué podríamos hacer para corregir eso, o más bien qué podía hacer yo, y él respondió muchas cosas sobre reconstruir el mundo y eliminar las clases sociales, pero todo me parece muy complicado. No sabría siquiera cómo empezar. A decir verdad, no sé cómo puede uno evitar nacer en una familia de gente rica o en una de gente pobre.
Yo pregunté a tío Lionel cómo andaba el mundo, y él me explicó que las cosas andaban bastante mal. Pregunté después qué estaba haciendo el Parlamento para remediarlas, pero él no supo qué contestarme. El problema es que todos saben que las cosas andan mal, pero nadie tiene un remedio para la situación, expresó Ivor, que opina que toda la aristocracia debe ser eliminada. Él afirma que Inglaterra es el único país en el mundo que no ha tenido una revolución, pero que ésta no tardará mucho en estallar. A mí todo eso me parece muy deprimente. Le pregunté a Derek el otro día qué sucedería si hubiera una revolución, pero Beba nos interrumpió diciendo: «Yo sí sé lo que haría». Todos le preguntaron qué, y ella contestó: «Vivir con el dirigente de la revolución». Y miró hacia Derek de una forma que a mí me pareció desagradable. He visto a Harry 2 veces desde que reñimos, y él ni siquiera me dirige la palabra. Me siento muy desventurada por ello, y muy solitaria, porque Harry era la única persona amable conmigo en esta casa. No cuento a tío Lionel, desde luego, porque él nunca está. Supongo que debe estar muy ocupado en el Parlamento, aunque el otro día oí a Beba decir a tía Dorothy: «La nueva amiguita de Lionel le ha durado mucho esta vez». «Y espero que siga así», contestó tía Dorothy. «Durante los intervalos entre una y otra se vuelve insoportable». Debo confesar que me alegro de que el pobre de tío Lionel tenga amistades fuera de la casa, porque nadie aquí le presta la menor atención. De cualquier modo, parece muy difícil saber qué creer y no sabe una quién es realmente sincero. Ayer fui a tomar el té con Mona. Había 2 o 3 chicas más, todas debutantes, y hablaron sobre la gente de la forma más extraordinaria. Yo debo ser muy tonta, porque aunque son de la misma edad que yo, y tal vez más jóvenes, todas parecen saber más sobre la vida y sobre la gente que yo. También me di cuenta de que todas sabían sobre tía Dorothy y Harry, pero yo no quise discutir el asunto con ellas. Cuando comprendió cómo me sentía al respecto, Mona cambió rápidamente de tema. Me preguntó si había salido mucho con Timmy, y yo le contesté que tenía 1 o 2 semanas de no verlo. «Por supuesto, trató de besarte», dijo ella. Yo dije que no, pero Mona insistió. «Apuesto a que te llevó a su apartamento, o trató de hacerlo». A eso respondí que sí. El viejo método de siempre. Lo ha probado con todas nosotras. «¿Te dijo que su hermana estaba allí?» «Sí», contesté yo. «Hasta la misma historia. Timmy no tiene imaginación». «¿Ella vive en verdad allí?», pregunté. Todas se echaron a reír y Mona replicó: «Por supuesto que no. Ella nunca sale de Escocia, pero es la historia que cuenta a quienes quieren creérsela». Yo me sentí muy tonta en ese momento, pero resulta difícil saber a quién puede uno creer, y no se puede ir por el mundo sin tener fe en las personas. Mona y las otras chicas continuaron riéndose, sobre todos los hombres que conocían. Mona dijo que había recibido 3 propuestas de matrimonio ese mes. Otra chica comentó que eso no era nada, pues ella había recibido las cartas más maravillosas que era posible imaginar de un actor, no recuerdo su nombre, pero las demás parecieron muy impresionadas. Leyó párrafos de las cartas que a mí me parecieron muy aburridos. De cualquier modo, no creo que sea correcto leer las cartas que le escriben a una.